Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir con este día de frío. Acá estoy en la doble condición de miembro del grupo de la azotea y al mismo tiempo para charlar un rato con ustedes. Esta es una charla totalmente distinta. No va a ser una charla académica como la de, por ejemplo, que nos tiene acostumbrados Barbosa, que es realmente una charla realmente interesantísima para ayudarnos a comprender el mundo, sino que vamos a hablar un poco de la historia de Maldonado, de la historia de la navegación y qué importancia puede tener para nosotros hoy, porque uno puede hablar la palabra naufragio. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Yo no voy a andar en barco, ahora la gente va a tomar menos cruceros después de... El hantavirus. Claro, después del virus, en fin, la navegación, pero igual va a seguir existiendo. Hoy vamos a hablar de naufragios, tesoros y por culpa del arquitecto Echeverry, que utilizó la palabra yerbas, quiere decir otras tantas cosas. Entonces, primero, vamos a hablar de historia, de patrimonio y leyendas de las costas de Maldonado. Pero esto mismo se puede aplicar a las costas de cualquier otra región del país o de cualquier otro lugar del mundo, porque más o menos es es la misma temática. Después de haber asistido a charlas y a conferencias sobre, por ejemplo, sobre la geopolítica, uno piensa, ¿a quién le pueden interesar los naufragios? Yo me acuerdo que cuando había escrito el primer libro, tuve que ir a presentarlo en España, y voy a las librerías pensando a ver qué había sobre el tema naufragios en España, y los libreros me decían, pues hombre, ¿a quién le va a interesar los naufragios? Meses después apareció Collado descubriendo los tesoros y entonces todo el mundo empezó a hablar del tema. Bueno, entonces, en principio, el naufragio en sí mismo puede interesar a los historiadores por un estudio riguroso de los lugares, los momentos históricos en que ocurrieron, ¿no? Consecuencias económicas. Muchas veces los naufragios, fíjense que el naufragio de El Salvador, ocurrido en 1812 en la bahía de Maldonado, de no haber naufragado hubiera venido un refuerzo de 600 soldados de élite enviados por España para defender Montevideo. Estamos hablando de 1812. Eso hubiera capaz que cambiado la historia. Entonces, tiene su importancia. Y también las políticas de cada tragedia, las prácticas de cada tragedia marítima. Pero fundamentalmente el naufragio tendría que interesar a los marinos, aunque los marinos dicen, de ese tema no me hables. Pero de todas maneras, les tiene que interesar porque evidentemente son los que tienen que estudiarlos. Los naufragios no se producen porque sí. Se producen por problemas en la navegación, problemas en los barcos, por las tormentas, por las tempestades, por los bancos de arena, e incluso por los naufragios voluntarios, cuando algún barco viejo quieren cobrar el seguro y lo hacen encallar a propósito. Así que, de todas maneras, los marinos tienen que estar al tanto de eso. Y también los artistas. Fíjense que escritores, dramaturgos. Hace poco me llamó una dramaturga argentina diciéndome que tenía interés en recrear la historia de Leopoldina Rosa, que es un barco naufragado en Roche, para una obra de teatro, ¿no? ¿Y por qué les puede interesar tanto a un dramaturgo? Porque en un naufragio, es como en un incendio, como en una guerra, la gente tiene los nervios a flor de piel. Está realmente angustiada, preocupada. Bueno, y el naufragio es una situación límite. ¿Se imaginan ustedes por un minuto que el piso empezara a llenarse de agua y tratando nosotros de agarrar, no sé, agarrarnos de cualquier lado? No, debe ser realmente un momento muy difícil. Por eso yo digo, cuando me preguntan por qué te importan tanto los naufragios, le digo, sí, pero yo no quiero escribir sobre ellos y no sufrirlo. Pero también los artistas, los pintores, sobre todo no tanto los naufragios en sí, sino, por ejemplo, los faros, que son la contrapartida.
La gran mayoría de los pintores, de los talleres de pintura, uno de los primeros motivos son los faros. Tienen una atracción especial. Eso podríamos dar un día una charla en especial sobre las características de los faros. Bueno, hablamos primero de naufragios, ahora hablemos de la palabra tesoros. El concepto clásico de riqueza oculta en las profundidades de las costas de Maldonado que atrae a buscadores e historiadores por igual, evidentemente. El tesoro, dicho sea de paso, vamos a hacer un pequeño intervalo al terminar este. Hay 2 videos, terminamos el primero y hacemos un intervalo y en ese momento les voy a mostrar algunos de los tesoros rescatados. Y capaz que si alguno se portó bien, algo se puede llevar. Los tesoros pueden ser metálicos, ¿no? Cofres, se imaginan las leyendas, cofres perdidos, enterrados abajo del agua. Bueno, todo eso despierta la imaginación y a uno le hace agua a la boca. Pero los tesoros pueden ser artísticos. La cantidad de barcos que se han hundido con esculturas. O, por ejemplo, el tesoro del faro de Alejandría, que se derrumbó, y todavía hoy se encuentran en el Mediterráneo estatuas intactas de dioses griegos de la época. O sea, hay enterrados y hay naufragados gran cantidad de elementos artísticos también. Muchos barcos españoles que venían con imágenes talladas de vírgenes o de artículos religiosos, a veces de oro, también. Lo que pasa es que los buzos lo que quieren para no complicarse la vida es encontrar la moneda de oro, pero en realidad, desde el punto de vista artístico, tiene mucho más valor. Y también culturales. Los objetos cotidianos, el naufragio en sí el tesoro puede ser de carácter cultural. Cualquier elemento importante, un manuscrito, algún libro oculto, alguna cosa que se pueda descubrir en un naufragio, tienen también valor cultural. Pero los tesoros pueden ser también inmateriales. Las historias, como yo les decía, lo que importa no es tanto el episodio en sí, sino que lo que importa es el cuento, la anécdota. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se salvó? ¿Cómo lo salvaron? De eso vamos a hablar después, porque eso es muy importante. ¿Cómo fueron salvados? ¿Quién arriesgó la vida? Y ahora un poco hablemos de las hierbas. Es todo lo que rodea a un naufragio. Fíjense, el marco natural, el estudio de la costa, porque claro, para escribir sobre el naufragio tengo que investigar sobre la costa, sobre la situación histórica, sobre el momento, sobre qué personas existían. Y ahí aparecen las historias locales. Las historias locales son importantísimas. Ya ven, el IGUA, y esto no es por hacer propaganda, pero el Colegio Instituto Uruguayo Argentino tiene una página llamada Historias Locales, el Banco de Historias Locales. O sea, es muy importante que conservemos y valoremos las historias. Esta misma casa tiene también una cantidad de historias locales. O sea, es importante conservarlas. Hay personajes claves. Tienen que ver, los naufragios y los rescates tienen que ver con pescadores, con mejilloneros, con buzos, con historiadores, con arqueólogos, con investigadores. Y finalmente, los investigadores, como dije, los buzos deportivos. En realidad todo empezó como diversión. Después, cuando vieron que podía tener alguna finalidad más lucrativa, se transformó en búsqueda del tesoro en sí mismo. Pero afortunadamente todo esto desembocó en que, como hubo un abuso, después del abuso viene la contrapartida. Y la Comisión de Patrimonio impidió todo lo que significaba la búsqueda indiscriminada de barcos, como en este momento que está suspendido. Bueno, hablemos. Prioridad humana. En los primeros tiempos lo más importante era socorrer las vidas de los náufragos. O sea, al principio, lo más importante cuando ocurría un episodio era socorrer a los náufragos, dejando la recuperación de la carga en segundo plano. Eso venía después.
El naufragio más típico que está narrado en el libro mío de los naufragios de Maldonado es el naufragio del navío San Rafael, ocurrido en 1765. Fíjense que Maldonado en realidad surgió en 1755 o 57. 10 años, en 1765 eran 8 o 10 años de la población, bueno, y todo el mundo salió, cada uno con lo que podía, con lo que tenía en su casa, con las cuerdas, con los caballos, para tratar de solucionar a los náufragos. 30 años después, en otro naufragio, pasó al revés. La gente lo primero que le preocupaba era rescatar las cosas que llegaban flotando y de paso rescatar a algunos de los náufragos. Es decir, cómo cambia eso es muy interesante apreciar. La solidaridad comunitaria. Se organizaban funciones. Otra cosa muy interesante. Venía, por ejemplo, un barco cargado de inmigrantes o con soldados o con quien fuese. El barco naufragaba, morían muchas personas, pero la gente perdía todo lo que traía. El inmigrante perdía hasta la ropa, porque la ropa mojada se quedaba sin nada. Entonces, el Estado no enfrentaba siempre los costos y lo que hacía era, se organizaban rifas y funciones benéficas, primero en el teatro, estoy hablando de Montevideo, el Teatro San Felipe, y luego en el Solís. Y ese dinero se entregaba para ropas y para comida de los náufragos hasta que encontraran algún trabajo o pudieran instalarse en algún lado, ¿no? Esa historia, de alguna manera, la conocemos, al día de hoy pasa más o menos parecido. La cara oscura. Más adelante surgieron intenciones de apoderarse de los bienes. Los robos y saqueos en la costa se volvieron una práctica lamentable. Como yo les dije, primero la solidaridad. Años después, cuando ya uno está instalado y ya está todo bien, ahí viene el interés al mismo nivel de la solidaridad. Y no aprendemos, los seres humanos seguimos. Lamentablemente, cuando mejoramos, cuando de alguna forma... Y la prevención arquitectónica. La necesidad de experiencia llevó a la construcción en Punta del Este, José, a la construcción de varios faros. Esto fue muy importante. El papel de los faros en la navegación, en el arte, en la simbología, es importantísimo, ¿no? Y las historias de los 3 faros del departamento de Maldonado y de la estación semafórica, acá el caballero es descendiente del fundador de la estación semafórica, realmente también cumplieron un papel importantísimo que es interesante y que voy a seguir investigando. Bueno, vamos a hablar primero de la evolución de los rescates. Como les dije, esto es muy interesante. Primero, acá en la costa de Maldonado, de Montevideo, no había profundidades como en el Caribe, que un barco se hundía y desaparecía 500 metros de profundidad. Acá los barcos quedaban encallados, quedaban medios torcidos y de alguna manera el agua con las tormentas empezaba a pasar por arriba. Y la gente así gritando, desesperada, trepada en los palos. Bueno, ¿cómo se lo salvaba? Al principio eran los gauchos, expertos con el caballo, que entraban, fíjense, arriesgando la vida, entraban con el caballo en el agua, tratando de enlazar, y cuando el lazo había caído cerca, alguno de los náufragos se agarraba a un barril o a una tabla o a lo que tuviera de madera cerca y se tiraba al agua hasta ver si alcanzaba el lazo. Si alcanzaba el lazo, era rescatado y salvado. Si le erraba, si no llegaba, si una ola lo apartaba, bueno, desaparecía y se iba con la corrida. Años después, ya en 1700 y tanto, ya con Maldonado o ya con 30 o 40 años, empezaron a aparecer los salvamentos que se hacían en los botes de los pescadores o los dedicados a la matanza de lobos, que se llamaban balleneras, que eran unos barcos más grandes, con varios remeros. Bueno, y con eso se iba hasta el barco y más o menos se trataba de rescatar a la gente. A veces se lograba, pero claro, si eran realmente tormentas muy grandes, corría riesgo el propio barco o la propia ballenera de perderse ella misma. Pasamos después a la tercera etapa, que es de las empresas especializadas.
después de un tiempo se vio que, bueno, que también tenía valor, no solo el rescate de las vidas humanas, sino también el rescate de la carga. Entonces, de a poco empezaron varias empresas a institucionalizar el salvamento. Acá el primero en Maldonado, que en darle un giro más o menos unitario, fue Guillermo Enrique Burnett, un náufrago inglés que naufragó cerca de la isla de Flores, se enamoró de la chica que lo cuidó, que era una fernandina, Carmen Rodríguez. Miren que Rodríguez junto con Burnett. Bueno, Burnett se enamora de ella, era un joven de 18 años, la deja impactada y le dice, bueno, me voy porque tengo que ir a Inglaterra a pedir permiso a dos cosas. Primero, a solicitar darme de baja en la Armada. Los ingleses eran terribles, o si no era un desertor. Darse de baja en la Armada. Y segundo, solicitar autorización de la familia para casarse con una, y le pongo comillas, nativa. Así es como Burnett nos describe en el diario a todos los que no eran nacidos en Inglaterra. Bueno, esto se lo encuentro un poco anecdóticamente. Se instalan en Maldonado, Burnett empieza a plantar pinos y empieza simultáneamente a ofrecer sus servicios, lo contrata el Lloyd de Londres y empieza a contratar lanchas especiales para el rescate durante los naufragios. En el año 1926 se le otorga un diploma de oro. Los ingleses siempre reconocieron la fidelidad en el trabajo, entonces después de 50 años, en el cual él había trabajado 50 años e intervenido en 70 rescates de barcos frente a Maldonado. Pero, sobre fines del siglo XIX, aparece un personaje importantísimo que realmente llenó toda una etapa, que fue la empresa de Antonio Dionisio Lucic, ¿no? Cuyos barcos, primero dedicados a la carga y descarga de barcos en el puerto de Montevideo, se dio cuenta después que con los remolcadores importantes que habían adquirido, podían intervenir en los rescates de los barcos encallados para bajar fundamentalmente la mercadería. La finalidad de Lucic, si podía, por supuesto, salvaba a la gente, fue una gran persona, pero fundamentalmente la finalidad de la empresa era el rescate de los bienes. Iban con los remolcadores, esperaban y miraban así al capitán. Si el capitán tiraba una cuerda, eso significaba que estaba de acuerdo con el pago, con la intervención en el rescate y con el pago del premio correspondiente, que era muy importante. Lucic, años después, en 1896, le gustó tanto la zona que un día viene con un grupo de amigos a Punta del Este, al pasar ve la Punta Ballena totalmente yerma y piensa, qué lugar interesante Bueno, les dice a los amigos, vuelvo pasado mañana, se vuelve en el remolcador a Montevideo, encuentra al dueño del terreno y firma una especie de compromiso y se vuelve tranquilo a terminar después el festejo con los amigos. Bueno, ese de alguna manera fue el origen de Punta Ballena. Pero en realidad los mayores rescates de Lucic fueron sobre todo en Costas de Rocha y en el Banco Inglés. Maldonado fundamentalmente intervino en el barco Ciudad de Santander, que naufragó frente a la isla de Lobos, y cuya imagen de la Virgen del Carmen del Santander se encuentra en la Catedral de Maldonado, abajo de la imagen de la Virgen, un pequeño cuadro incluso dibujado. Y finalmente, ¿pero qué pasó? En 1916 ya el Estado ya era otra cosa, ya el Estado que intervenía en casi todos los aspectos de la vida, una especie de Estado benefactor. Entonces, le expropia la empresa de salvatajes a Lucic y se la pasa la función de salvataje a la ANP, la Administración Nacional de Puertos, siguiendo los mismos empleados que trabajaban con Lucic, ¿no? Yo he conversado incluso con los descendientes de algunos. El arquitecto Rivas Ukeli era uno de los descendientes
Benito Borrasás, que era el principal personaje de la empresa de Lucich. Y bueno, siguieron y cumplieron también con Francisco Castañola unas funciones extraordinarias. Rescataron una cantidad de barcos y si la empresa no podía pagar, el barco pasaba a la Armada Nacional Mercante. Perdón, la Armada no, a la Marina Nacional Mercante. Por ejemplo, el Chíos y otros que naufragaron acá en la Punta del Vapor. Fueron rescatados y pasaron a navegar con bandera uruguaya. Pero después, prefectura dijo, la prefectura, la Armada en sí dijo, pero no podemos dejar esta función solamente en manos de la Administración Nacional de Puertos. En realidad, esta tarea compete también a la Armada Nacional. Y entonces fue que prefectura interviene, compra unas modernas lanchas PS-1, que son las que en este momento están dispuestas a partir para los rescates. Y fíjense qué interesante. Surge en 1956 unos barcos naranjas que ustedes pueden ver en el puerto, acá en la bahía, un barquito naranja perteneciente a una empresa que se llama, empresa no, perdón, horrible estuve, no, a una institución, una asociación de voluntarios de salvamento. Gente que va todas las semanas, salen en pruebas y en entrenamiento, a veces a las 5 o 6 de la mañana, para estar en condiciones de salir a rescatar algún náufrago, sobre todo yates u otro tipo de embarcaciones menores que puedan verse en peligro. El problema de ADES es que no puede salir sin autorización de prefectura. Prefectura estudia el momento y dice, bueno, salimos nosotros o que salga ADES. Pero la gente de ADES está de las 4 de la mañana con el motor prendido. Perdón, cometí el error de no. Cometí el error de no es que. Como les digo, están a veces a las 4 de la mañana prontos esperando la orden para ver si salen o no en función de tal rescate. Realmente hay que sacarles un sombrero, es una asociación voluntaria, no cobran nada, y bueno, a veces necesitan del apoyo de la gente también. Bueno, el valor patrimonial. El farol se opone a... Bueno, la finalidad del libro, el libro que yo escribí, que tiene esta tapa sugestiva, esto no es una presentación del libro, yo simplemente lo tengo que mostrar para entender un poco el asunto. La presentación se hizo acá, la primera presentación se hizo en este lugar, así que, bueno, ¿cuál fue la finalidad de escribir este libro? El objetivo es concientizar sobre la rica historia sumergida que yace frente a nuestras costas. Es riquísima la historia. Pocos lugares del mundo tienen tanto naufragio, porque el Río de la Plata, que nosotros lo vemos tan tranquilo, bueno, a veces no tanto, pero que lo vemos encierra bastantes peligros para la navegación. Hay muchos bajos de arena, hay roquedales de piedra ocultos, hay corrientes, las corrientes a veces son muy fuertes, se despiertan las tormentas pronto, y como existen dos grandes peligros que hacen que la navegación se vuelva muy difícil y haya que buscar con mucho tacto. Uno es la isla de Lobos, ¿no? Ese lugar siempre ha sido muy peligroso. Y para evitar la isla de Lobos a veces uno se va o muy adentro o muy afuera. Pero si se va muy afuera corre peligro de embocar en el Banco Inglés, que no es precisamente un banco monetario, sino que es un banco de arena y rocas. Y bueno, y ahí sí, es el verdadero semillero de naufragios en el Río de la Plata, es el Banco Inglés. Es imperativo valorar los pecios. O sea, el pecio es el barco que tiene más de 100 años, los restos de un barco que tienen una antigüedad mayor a los 100 años. Menos de 100 años tienen valor histórico. Más de 100 años tienen valor arqueológico y patrimonial. No solo como tragedias aisladas,
sino porque encierran una historia profunda y poseen un incalculable valor patrimonial. Valor que forma parte de la historia de Maldonado, y decimos en sentido inmaterial. Las historias de naufragio que ocasionaron determinados acontecimientos tienen un valor histórico y patrimonial. Por eso es que desde siempre, con un grupo de amigos, hemos soñado con la existencia de un museo marítimo, que en algún momento se podrá construir, donde se conserven los restos de los barcos, pero no solo eso, sino donde se conserven los restos, historias de los faros, historias de los loberos, historias del semáforo, historias de los pescadores, historia de los buscadores de tesoros, la historia de los turistas, porque en realidad los turistas, muchos vienen por el mar, vienen por la costa. Así que esperemos, yo tengo confianza que algún día podremos llegar a un museo marítimo. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestra historia marítima. Hacemos ahora un breve intervalo en el cual vamos a mostrar algunos objetos para que ustedes vean en vivo lo que tanto el arquitecto Echeverry como yo hemos estos días con un traje de buzo nos hemos sometido en la... Entonces, primero les voy a mostrar lo que yo... esto es un pecado. Acá está la madre de Fernando Cairo. Por favor, no le cuentes a Fernando. Pero yo he rescatado, tengo muchas monedas de oro en casa. Y entonces las voy a compartir con ustedes. Así que me gustaría que ¿Las podés repartirlas tú? Sí. Uno cada uno, sí. Pero eso sí, guárdenla con mucho cuidado porque... Tengo también para sortear entre ustedes bueno, de alguna manera buscaremos un número. Buscaremos un número. Para sortear una lámina de un naufragio, es del pintor Álvaro Saralegui. Y también vamos a mostrar acá otra lámina que representa la batalla de Trafalgar, la batalla naval más importante del siglo XIX, tomada de un diario inglés de la época. Esto es una verdadera joya de la cual pude sacar copias gracias a la ex señora de Seijo, de Ramón Seijo, que me permitió fotocopiarlo. Y bueno, pero para que no sea solo yo el que hable, te toca a ti. Estas son monedas de verdad. Estas son de verdad. Yo no sé ni le pregunto cómo las consiguió. Las mías preguntaron largo un viviro. Largo un viviro. Bueno. Son monedas del Salvador, naufragado. Así como lo ven. Ponderal. Utilizaban los antiguos del siglo XVI. El ponderal era un sistema de pesa que se utilizaba para pesar oro y plata. Toma, Jorge. No, todo no. Buenas tardes a todos. Como ven, es bronce. Bronce. Tomen el peso. Muy pesado. Y consiste en vasos de bronce que se van poniendo uno adentro del otro, como la muñeca rusa, la mamushka. Cada uno de estos vasos tiene
el peso correspondiente. Entonces, este vaso lleno de oro o lleno de plata equivalía a tanto peso de oro o plata. Y cada uno de los vasos corresponde a la mitad del peso del otro. Generalmente son 6 vasos. Tengo la historia del ponderal ahí y realmente es una historia increíble. Era el uso. Esto es un sistema de pesas. Si tú quieres, lo vas pasando para el costado para ver lo que es. ¿Sabes lo que se me ocurrió mientras hablaba? Sí. Te invito. No. Además, Este es la de comisión un barco Pro pirata. Museo El museo. Está. El Me parece una naufragio buena de un idea. barco pirata. está, Y empezar de a poquito. porque además podemos, Las historias pueden ser brutales, pueden ser buenísimas. tengo un poco alma docente también. Soy profesor jubilado. Fíjate, Podemos preguntar hasta en tiene el sello de la casa que lo fabricó y de la familia que lo fabricaba. la profundidad. Es- Todavía. Revisar Que ella lo, todo lo que hay, todo lo que hay metido. Sí. Se sorprende cuando. Sí. Es interesantísimo hacer un trabajo así. Y si yo lo puedo rematar con el tema del. el valor. Ahí mismo, ahí se hace. Ahí, ese lugar sería espectacular. Bien ubicado en el centro en el centro de Punta del Este. Y es lo tuyo, pero Ya. creo que. Podemos integrar hasta Jorge, que le gusta mucho. Y sí, ya vemos que Jorge, Sí, no, pero que yo Manuel, que además, estas piezas ya podían. Jorge hicimos además un viaje. claro, el tema. Ah, Pasó con los soldados. No, pero en 1902. No. ahora en la segunda parte, Pero la segunda parte te lo cuento. el peso. Porque primero quise hacer el intervalo para. Ahora viene la otra parte, Pero esto ya. la parte histórica. Esto era un poco para ver cómo Ok. el mundo de. Esto es un ponderal. Bueno, Jorge, vamos a seguir. No, pero mientras tú seguís, yo lo voy mostrando. No. Eso llegó a ti. Ahora, ¿comprenden por qué Jorge quiso poner otras hierbas? Esto es Yo pido un aplauso porque Jorge ya ofreció esas piezas para el futuro Museo Marítimo. Es verdad. bueno, sí, la foto. ¿Qué te parece? La foto. Entrega, y ya te la tiene por acá. Sí. Bueno, vamos a Ni seguir. oro ni plata no tengo. Vamos a seguir la segunda parte que es. No, en polvo. En polvo de oro. En polvo, sí, polvo de oro. Jorge, seguimos. Mirá. De verdad, eso sí. Qué pasional. Esto evidentemente llevado al brillo natural. Dale, Jorge. Queda muy bonito. Y evidentemente que tiene valor histórico, ¿no? Está todo retratado, todo el bronce retratado y cada uno de El los martes vasos también te viene está a charla de un retratado y tiene el colegio preso. y voy con disfraz de pirata. Ay, qué bueno. Con el ojo tapado y. Bueno, seguimos. Los historiadores no quieren Jorge. que salga brillo. Bueno, perfecto. Ordenan. Se lo van pasando y seguimos. Así seguimos. Y después me lo devuelven, ¿eh? Tiene mucho acá. Bueno, mis amigos, vamos ahora a la segunda parte. Como ven, compartí con ustedes parte del tesoro. No es oro todo lo que reluce, dice el refrán. Lo habrán comprobado. No quedé con ninguna moneda. Pero ya les digo, Jorge dice que va a estar de acuerdo con que el ponderal vaya a una sala especial del museo. Siempre, La foto. no, siempre y cuando haya un reconocimiento. No, eso no es menos. Bueno, vamos a la segunda parte, que es ahora sí en concreto. Ya tenemos un panorama general, vamos en concreto a Maldonado. Bueno, esta es la tapa del libro de Naufragios y Tesoros en las Costas de Maldonado, la editorial Aguilar. Y empezamos hablando de
uno de los barcos más emblemáticos, el más emblemático hundido en la bahía de Maldonado, prueba que vienen arqueólogos ingleses todos los años a bucearlo, es el HMS, o sea, barco de Su Majestad, Agamenón. Era uno de los barcos que combatió en la batalla de Trafalgar, y combatió en 12 batallas importantes. Fue construido en 1781 y en 1809 naufraga en la bahía de Maldonado. Combatió intrépidamente bajo las órdenes de 5 comandantes. Uno de ellos fue Jorge Nelson, en tal vez uno de los momentos más impactantes de su vida. Como saben, Nelson fue el gran héroe de la Armada Británica, pero en 1870 y tanto, 70 y poco, el Agamenón con una flota británica llega a Nápoles. Hay una recepción del ministro y el embajador inglés en Nápoles, y allí queda deslumbrado por los ojos de Emma Hamilton, la esposa del embajador. Un hombre mayor, dedicado a tareas de gobierno. Bueno, Nelson quedó tan encantado que con disimulo invita a la dama para que conozca el Agamenón. Y ahí, bueno, le hizo honor a la tragedia griega, se transformó en Agamenón y se inició un romance que duró hasta la muerte, que en cierto modo es uno de los grandes temas no resueltos de la historia británica. Lady Hamilton fue leal con Nelson o simplemente lo usó para brillar más en la sociedad. Si fue esto, le salió mal, porque todo el mundo la criticaba, porque Nelson veían que cada vez se quedaba más consumido, que cada vez se dedicaba o al amor o a la guerra. Esta imagen fue mandada a realizar por uno de los grandes pintores británicos de marina, no por mí, lo hizo Anthony Dean, era un millonario anglo-argentino que escribió un libro llamado El Agamenón, el barco preferido de Nelson. Tuve el honor y el orgullo y la satisfacción de que Dean me invitara a su casa, un piso 10º de un edificio Pez Espada en Punta del Este. Tenía 10.000 hectáreas en la Patagonia y otro tipo de cosas. Y con una mano te saludaba y con la otra te entregaba un vaso de Bourbon. Así, pero que se encargaba te estaba mirando permanentemente para volverlo a llenar cuando... Bueno, en fin, independiente de eso, fue presidente del Yacht Club de Punta del Este, y cuando Federico García Capurro, que fue ministro, junto con él rescataron del fondo de la bahía, un lugar llamado Los Banquitos, el fondo de la bahía de Maldonado, rescataron un ancla totalmente distinta a las anclas que se conocían hasta entonces en Maldonado. Y entonces tienen la sospecha de que se trata del Agamenón. Y fíjense qué nivel lo que hace Nelson. Contrata a los mejores investigadores del Museo Británico, a los investigadores del Museo de Greenwich, para investigar la historia del Agamenón. Y, como resultado, escribió el libro que les digo, el Agamenón, el barco preferido de Nelson, en versión inglesa y en versión española. La versión inglesa la presentó a bordo del Victory, que es un barco gemelo del Agamenón de la misma época, que se conserva en Plymouth como museo marítimo. El museo es el propio barco. Y ahí, frente al almirante de la Armada Británica, presenta el libro. ¿Qué nivel? Yo prefiero haberlo presentado acá en la azotea con un público tan agradable como ustedes. Igual no sé hablar mucho inglés, así que entonces no me hubieran invitado. Bueno, seguimos.
Acá tenemos una maqueta del Agamenón, 64 cañones. Y abajo, realmente no queda bien la fotografía, abajo es el astillero, Butler's Yard, donde se construyó, ahí donde se construyeron varios de los buques de guerra, de los navíos de guerra ingleses más importantes de fines del siglo XIX. No, a vela, a vela. Sí, a vela, sí. Tenía una arboladura impresionante, solo a vela. Era un navío. Sí, el carajo. Tal vez no se veía, tal vez fuera ahí. El carajo era, perdón, no es una mala palabra, sino que era el lugar donde mandaban a los marineros que se habían portado mal para que avistaran el horizonte a ver si veían barcos enemigos. Sí. Sí. Antes, vaya al carajo, soldado. Va. Entonces, Butler's Yard, el astillero, hoy es un museo. Un museo. Mary Montague es la titular, la dueña y por supuesto directora del museo porque es un museo privado. Esta señora, agraciada, no muy joven, pero con esos rasgos ingleses delicados, viene todos los julios o agostos, desde hace 3 años, a bucear en la bahía de Maldonado porque le gusta observar los restos del Agamenón. Bueno, una de las cuando me obsequiaron una hoja del diario inglés que contenía la descripción de la batalla de Trafalgar, la batalla más importante en 1805, la que le concedió a Inglaterra el dominio de los mares, Inglaterra de 1805. Eso significó la caída un poco desde el punto de vista marítimo de España, de Francia. Inglaterra pasó al frente y duró todo el siglo, ¿no? Hasta 1900, hasta la Primera Guerra prácticamente, fue la reina de los mares. Bueno, la gran genialidad de Nelson, se ve que Lady Hamilton no lo entretuvo del todo, le permitió fue dividir la flota inglesa. En aquellos tiempos se combatía en línea, es decir, los barcos, una línea de este lado, la otra del otro, y se encañoneaban respectivamente. Pero Nelson tuvo la genialidad de dividirla en 2, y entonces cortó la flota anglo-española, que era mayor, la cortó en 3, digamos. Queda esta parte, esta y esta. Y entonces, después de una dura batalla, en la cual murió Nelson muere en la propia batalla del disparo de un francotirador, lograron la victoria. Esta victoria, como les digo, fue fundamental para Inglaterra y a partir de entonces voy a sortear después esta lámina que está retocada porque el diario estaba prácticamente in extremis, porque creo que es interesante. Y a la derecha tenemos lo que queda de uno de los cañones que queda abajo del agua, lo que se llamaba el cañón del saludo. La forma de cuando se llegaba a un puerto o cuando se cruzaba una embarcación con otra, la forma de saludo inicial era determinados cañonazos. Un cañonazo significaba una cosa, 2 otra, 3 otra. Y esa foto fue tomada por un fotógrafo japonés que vino expresamente a fotografiar los restos del Agamenón en el 2016 con un sistema de fotografía multidimensional. Una cantidad de fotografías tomadas simultáneamente para dar una sensación de tercera dimensión. Bueno, si ustedes creen que es tan sacrificado para los arqueólogos
zambullirse bajo las aguas y andar arriesgando la vida, en cierto modo, en las... Fíjense que uno de los arqueólogos, Antonio Lezama, me contó que uno de los más grandes sustos de su vida se lo llevó cuando estaba investigando en el Agamenón, que de golpe se encuentra con una boca gigantesca así, a través de la máscara que tenía, y era un lobo marino, que, inofensivo totalmente, pero se dan cuenta, ustedes están viendo arena y de golpe encontrarse con eso, bueno. En fin, pero actualmente la mayor parte de los buzos y de los arqueólogos investigan a través de las pantallas. Estamos en la época de las pantallas, la generación de las pantallas. Y a través de lo que se llama el sonar de barrido lateral, es como van mirando el fondo, investigando y sacando fotos para ampliarlas después, fotos con gran definición, para poder estudiarlas. Hay otros sí, que bajan, pero estos en este caso, capaz que están tomándose un buen aperitivo y mirando tranquilos el fondo. Así cualquiera da gusto de... Claro, también en parte, también acá, sí, es muy difícil encontrar una claridad. Hay días de claridad, pero son muy pocos, son contados con los dedos de la mano. Bueno, acá están. Esta es Lady Mary Montagu Scott, es la señora que yo les dije que es la titular del museo donde se construyó el navío, Butler's Yard, y ella viene y está ahí analizando el fondo. Bueno, esto que parece una imagen totalmente informe es a través de un aparato que se llama el sonar de barrido lateral, se hace un paneo fotográfico para tratar de ubicar los restos que se ven, como si uno mirara así y viera, allá hay más, acá hay menos. Entonces, esto en cierto modo es la parte donde se encuentra el barco, pero todo esto son cómo se han ido desperdigando los objetos por el fondo marino. ¿Y esto por qué? Porque nosotros vemos las olas, vemos cómo el mar va y viene, un día está mejor, vemos la costa, un día hay creciente, un día hay bajante. Bueno, en el fondo del mar, si bien no es exactamente lo mismo, también ocurren movimientos. Entonces, determinadas piezas se han ido corriendo a un lugar u otro. Esto es muy importante para los arqueólogos porque cuando ellos encuentran cosas, por ejemplo, incluso como estas monedas, perdón, perdón, como estas monedas u otros, es importante saber en qué lugar se encuentran, no solo qué son, sino en qué lugar. Porque si se encuentran en la parte de la proa, pueden pertenecer a la tripulación. Si se encuentran en la parte de la popa, pueden pertenecer a la oficialidad o al propio capitán del barco. Lo mismo los cubiertos, lo mismo los objetos, el relicario. Se encontró una pieza referente de Nelson, y bueno, se la encontró, por supuesto, en la popa, que capaz que era un recuerdo que le había dejado. O sea, es muy importante para los arqueólogos, para estudiar el pecio en general, saber en qué lugar se encuentran los restos. Entonces, esto está hecho con una máquina especial y después tiene una excelente definición. Acá no se ve, pero si se amplía 50 veces, se ve el detalle mínimo. ¿Por qué? Porque los equipos que se utilizan para fotografiar tienen una calidad impresionante. Bueno, el fondo del mar nos vamos a... El Agamenón se incendió en junio del año 1809, el 16 de junio de 1809. Gracias por tu pregunta porque yo eso no lo había explicado. El Agamenón, después de 12 batallas y varios años de servicio, y después de la batalla de Trafalgar, en la que se enfrentó al navío más grande de la época, el Santísima Trinidad, que tenía 130 cañones,
era el barco español más grande de todos, el de todos los tiempos, quedó medio desvencijado. Para una persona 30 y pico de años no es mucho, pero para un barco que navegó por tantos mares ya estaba medio viejito. Entonces, ¿qué pasa? Lo envían a lo que se llamaba la flota de los Brasiles. La flota de los Brasiles era cuando estaban en guerra, cuando Napoleón quiso invadir Portugal. Antes de eso, la corte portuguesa decidió trasladarse a Río de Janeiro. Por eso es que en Río hubo un emperador, y bueno, y tuvo esa actitud imperialista desde el principio. Entonces, pero para hacer ese traslado, hubo como 200 embarcaciones y hubo como 40 barcos ingleses que protegían a la flota portuguesa para que no las asaltaran en el viaje. ¿Y qué pasa? A cambio, ¿qué hizo Inglaterra? Lo que hace cualquier estado hoy en día. Bueno, nos dejás un lugar para quedarnos. Y entonces ahí envió una flota que se llamaba la Flota de los Brasiles, destinada a cuidar toda la costa de América del Sur, desde Río de Janeiro hasta la Patagonia. Entonces, en 1809, cuando existían rumores de que Napoleón hubiera enviado una flota francesa al Río de la Plata para tomar Buenos Aires y Montevideo y todo eso, que era un bocato de cardenales, parte una flota, desde la flota esta de los Brasiles, desde Río de Janeiro. Uno de los barcos era el Agamenón. Y en la travesía, el Agamenón, al llegar a la bahía de Montevideo, toca era un día de bajante, toca una de las piedras del fondo, de los banquitos, y empieza, perdonen la expresión, se descuajeringa. O sea, como que, fíjense que si esto lo tocó de acá, una cuestión de madera que está media ya desvencijada, se abre. Y empezó a llenarse de agua por todos lados. Esa fue el 16 de junio de 1809. Bueno, ¿por qué incluimos acá una fotografía del Museo Naval de Montevideo? Porque allí se encuentra uno de los cañones del Agamenón, el único cañón que se rescató. Porque los ingleses, esto tampoco lo dije, los ingleses se llevaron todo. Esa flota de los Brasiles estuvo 90 días sacando del Agamenón encallado todo lo que pudo. Hasta los cubiertos, los vasos, las servilletas, bueno, todo. Se llevó armas, municiones, cañones. Los cañones eran muy difíciles, porque eran muy pesados, muy pesados. Eran los cañones más importantes del mundo, como si ahora vemos estos misiles que vemos en televisión. Bueno, los cañones del Agamenón eran lo máximo que había en la época. Tendrían como 2,5 metros, 3 metros de largo o más, con un grosor. Entonces, los traspasaban a través de botes, iban tirando bueno, algunos se perdieron en el fondo del mar, muy pocos, pero la mayoría fueron subidos a otros barcos de la flota porque tenían mucho valor. Uno de los que no pudieron rescatar es el cañón que se encuentra en el Museo Naval. Lamentablemente la foto no es buena, pero todo esto es el grosor, es algo impresionante, Vamos a verlo, acá está, ¿ven? Ahí lo vemos un poco mejor. Una cosa impresionante. Esto se encuentra en el Museo Naval de Montevideo, a donde fui a fotografiarlo para la historia del libro. Están con la boca cerrada para conservarlo mejor, ¿no? Este cañón los trajeron del fondo del mar y hubo que realizar una serie de trabajos, yo no sé bien el término, creo que es hidrólisis o algo por el estilo. Es a los efectos de evitar que el salitre, el óxido, y el salitre sigan atacando el metal. Entonces, llevó un trabajo de varios años de estabilización hasta lograr poder ser exhibidos así, in situ, ¿no? No, en realidad tenía que haber estado acá en Maldonado, pero bueno, el lugar adecuado hasta ahora ha sido el Museo Naval.
Bueno, los cañones, había como una pandilla como entre 10 o 12 personas que eran los encargados de cada uno de los camiones, los cañones. Por eso era tanta la tripulación que tenían. Los cañones estaban atados por cuerdas, por grandes cordajes, y una vez calculada la distancia, por el, digamos, el director jefe había que tener gran cuidado y salir todos, porque el cañón pegaba un gran salto para atrás, como de 1 metro o 2, y bueno, si agarraba algo en el camino, lo destruía, por supuesto. Y estaba atado con cuerdas, con cierta elasticidad, porque si no las cuerdas se hubieran roto enseguida. Pero era un equipo, eran varios, había que encender la mecha, en fin, era todo un trabajo del artillero, era uno de los grandes personajes de la época. Bueno, ahora pasemos al otro naufragio, el naufragio del Salvador, o San Salvador, o Apodaca, o el Nuevo Triunfo, o una cantidad de nombres, porque los barcos tenían siempre un sobrenombre. Muchos de nosotros lo tenemos, pero otros no. Pero los barcos todos tenían, según su comportamiento, según el lugar de origen. Por ejemplo, uno de los que no vamos a hablar hoy, pero que fue muy importante, era lo que se llamaba la Gaditana. ¿Por qué? Porque tenía su sede, la sede de su compañía era en Cádiz. O sea, el veloz, el traicionero, el atrevido, el aventurero, los barcos tenían sus sobrenombres. En 1812, cuando España vio que y voy a usar nuevamente la palabra, se resquebrajaba su imperio colonial en América, no sabía por dónde atinar, porque la propia España estaba en lucha, en guerra civil, porque Napoleón había puesto de rey a su propio hermano. Los españoles no lo aceptaron, se levantaron en armas, bueno, y España estaba... Y Cádiz se transformó, la ciudad de Cádiz, bien en el sur, bien en Andalucía, en el centro de resistencia. Pero España no solo tenía problemas internos, sino que también veía que las juntas americanas estaban proclamando por su libertad, por su independencia. Y bueno, y entonces organiza con lo que tenía, con lo que podía, algunos barcos para enviar como refuerzo, por ejemplo, a Cartagena de Indias, al Perú, que era tal vez uno de los lugares más importantes. En México no, porque en México había bastante lealtad, o sea, en ese momento. Pero en Cartagena de Indias, en Perú, envía embarcaciones. Ahí yo describo la historia de 3 barcos, uno el San Telmo, otro el Emperador y otro el Salvador. El Salvador iba a ser enviado originariamente a Puerto Rico, a Costa Rica, perdón. Pero viendo que las autoridades habían, digamos, reprimido el movimiento patriota y nuevamente brillaban los pendones reales, deciden a último momento enviar a Montevideo. Montevideo era importantísimo en ese momento, mucho más de lo que nosotros pensamos, y ahora les voy a decir por qué. Era muy importante porque este año estamos cumpliendo 250 años de... A ver quién se acuerda de... Importantísimo. No. Importantísimo. Montevideo, de ser una simple puerto y bahía, pasó a ser la sede del apostadero naval español en el Atlántico Sur. Este año estamos festejando los 250 años y me gustaría que en algún momento se le rindiera el homenaje adecuado, porque dejó de ser la Banda Oriental un lugar así nomás para transformarse en la sede del apostadero. De ahí vienen los problemas con Buenos Aires. Espero que no haya argentinos por acá, pero... bueno, no, alguno hay. Digo en broma. Pero de todas maneras es lo que empezó a generar los problemas con el puerto de Buenos Aires.
porque caramba, Buenos Aires es una ciudad grande, importante, acá este puertito de Montevideo de golpe transformado en apostadero, todos los barcos tenían que venir primero a Montevideo, era realmente... Bueno, entonces, para defender el apostadero, España arriesgó tal vez su batallón de élite más importante, que era el batallón de Albuera. Era un batallón de francotiradores, o sea, de expertos arcabuceros, y los envía para defender la plaza de Montevideo. El barco sale de Cádiz, llega al Río de la Plata, frente a la isla de Lobos, se acerca un práctico. O sea, los barcos para entrar en los puertos en ese momento tenían que tener un práctico. Y en ese momento, frente a la isla de Lobos, suben el práctico y Antonio de Acosta y Lara. Antonio de Acosta y Lara era el capitán del puerto de Maldonado. También práctico. Un gran marino español. Y les aconsejan, dado que el tiempo se estaba por poner difícil porque iban a venir una gran tormenta, les aconseja seguir viaje hasta Montevideo. Pero acá viene lo interesante. Se armó una gran discusión, porque había dos capitanes. Estaba el capitán de tierra, que era el capitán de los 600 arcabuceros, y estaba el capitán del barco. El capitán del barco lo que pretendía era entrar en la bahía de Maldonado y guarecerse de la tormenta que iba a venir. En cambio, el capitán de los soldados pretendía seguir a Montevideo para llegar cuanto antes a destino. Y por supuesto que ganó la opinión del capitán de tierra y el barco sigue. Pero ante la tormenta, que los agarra a la altura de Punta Ballena, deciden entrar, en vez de haber entrado por donde tenían que entrar, es muy atrás cuando resuelven entrar. Y ahí, lamentablemente, encallan también en la zona de los banquitos. El barco era un barco mucho más pesado, mucho más grande que él. Y quedan callados y empieza a entrar agua y ahí se produce el naufragio. Fue de los 600 soldados y 100 y pico de marineros, más o menos, y otros, algún pasajero que habría, fallecieron cerca de 600 personas. El que se salvó fue el capitán del barco, porque quiso probar un bote que lo habían bajado a ver si realmente podía. Y también se salvó Antonio de Acosta y Lara, que era el capitán del puerto de Montevideo. Bueno, ellos unos pocos llegan en un bote a la costa y veían la población de Maldonado. Lo único que atinó era armar fogatas en la playa para que los vieran desde el barco, pero no podían hacer nada. No había nada, ni botes, ni nada en ese momento que pudieran ir a socorrerlos. Y poco a poco la gente aferrada a los mástiles o alguna baranda o lo que fuera, poco a poco las olas que iban pasando por arriba. Bueno, fue una tragedia terrible. Eso generó algunas historias interesantes. Les voy a contar solo una. Uno de los que llegó hasta la costa no era el capitán de las armas, pero era el segundo, digamos. Llega y, aferrado a un tonel, desfalleciente, llegó y poco menos que se despatarró sobre la arena. Y entonces, casi desfalleciente, lo fueron a ayudar y a sacarle el cinto donde tenía la espada, y el hombre se negó. Y balbuceando dijo: solo me puede sacar la espada alguien que venga,
que sea superior a mi rey. Solamente si viene un sacerdote me dejo sacar la espada. Y el hombre se estaba muriendo, ¿no? Otra, venía la esposa de uno de los coroneles, que después vivió en Maldonado, eso todo lo narro en el libro, quedó durante años, cada vez que pasaban los de maldecía a los habitantes de Maldonado porque habían dejado morir a su esposo sin ir a socorrerlo. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Fue una de las peores la peor tragedia ocurrida en el Río de la Plata, no solo, sino en frente a Colonia, frente a Montevideo, frente al Banco Inglés. No hubo otra tragedia que comprendiera cerca de 500 víctimas. Bueno, acá sí se rescataron algunos cañones. Acá está un cañón de Salvador. Este es uno de los grandes arqueólogos ingleses, Mensum Blount, nacido en las Islas Malvinas. Él decía que había nacido en las Falkland, pero en realidad nació en las Malvinas. Claro, sí, porque para los argentinos sigue siendo Malvinas. Y para nosotros también. ¿Saben que cuando Montevideo tenía el apostadero, en realidad el apostadero naval era el que administraba y dominaba las Islas Malvinas? Así que en última instancia podemos también reclamar una parte. Por lo menos la que tenga petróleo, el resto no importa, se la cedemos. Bueno, acá es uno de los cañones de El Salvador, como se ven, y ahí cómo lo están rescatando. Bueno, acá también tenemos las dos operaciones. Parte se investiga desde la superficie son gomones, generalmente no crean que es un barco, son gomones, grandes gomones, donde se instalan los equipos, que valen millones, estos equipos. Y bueno, pero después viene la parte práctica de buscar bucear, porque los arqueólogos tienen además, los que son subacuáticos, tienen además que tener conocimientos de buzos. Porque hay que controlar, porque si no sería muy fácil estar mirando de arriba y baja alguien y esconde por ahí una cosa, lo ata con un piolín y después se te viene más tarde y se lo lleva, ¿no? Entonces, los buzos para controlar la actividad, para controlar la actividad de los buzos, los arqueólogos tienen que también ser y saber sumergirse. Bueno, esto, perdónenme que se los muestre, pero fue horroroso. ¿Por qué? Porque se han encontrado sobre los restos de El Salvador cantidad de calaveras y restos de huesos humanos. Tanto que el gobierno de España criticó y de alguna forma nos denunció por no respetar los cadáveres. ¿Qué pasa? Los cuerpos a veces se quedaron tapados por la arena y pasaron muchísimos años. Después, cuando los buzos van con lo que se llama unas sorbonas, que son unos aparatos potentes sopladores de aire, entonces se va apartando la arena y aparecen cosas. Mire lo que apareció. Esta es una calavera. Acá es un grupo de utensilios cubiertos, tenedores, cucharas, todos doblados. Y a la derecha un zapato. Miren en qué buen estado de conservación. Por eso era importante saber en qué lugar se encontró todo esto. Si en la parte de la tripulación, en la parte de los oficiales, en la parte del capitán. Bueno, acá tienen uno de los buzos arqueólogos utilizando equipos de medición, tomando muestras de la arena para ver después analizarla, porque no es solo, hay que analizar también los componentes, las algas o mejillones que pueda haber, en fin, todo para un estudio completo, para ver cómo se... Estas son cosas que se rescataron también de El Salvador, muchas. De esto no tenés, Jorge, vasos. Ah, ¿también? Yo tengo algún vaso y algún cubierto, jarrones.
Bueno, y ahora, dejando de lado El Salvador, nos queda una breve referencia, es la última foto, nos queda una breve referencia al navío San Salvador, San Rafael, precisamente el que le dio nombre al balneario. Se llama San Rafael porque en recuerdo del lugar donde la gente iba a buscar los restos de San Rafael, de 1760 y pico. Y este señor, Rodolfo Filippelli, que iba a ser una de las personas que iba a acompañarme en la presentación del libro, falleció muy poco antes. Estaba enfermo, pero él fue el encargado del rescate de los restos. Se les había concedido el permiso para rescatar los restos del San Rafael. Y también se le concedió sobre la isla de Lobos. Y rescataron una culebrina de bronce de ese barco que yo les digo llamado la Gaditana, que es una pieza interesantísima porque tiene una marca desconocida. En este lugar se conserva, con una ampliación se hubiera podido ver, un escudo real que pertenecía a la familia Spínola, la familia italiana, que eran fabricantes de cañones y de armas. Bueno, aparte de los agradecimientos, yo hace ya varios años, desde el año, esto se los quiero contar porque en realidad mi actividad como escritor, yo era escribano de profesión, en 1993 escribo mi primer libro de naufragios y tesoros y leyendas en las costas de Rocha, y quedé entusiasmadísimo por el tema. Pero dije, bueno, voy a seguir con Maldonado. Fíjense que desde 1993 al año 2025 han pasado unos cuantos años. El tema es que me interesan todos los temas y en el intervalo, como tú decís, me fueron surgiendo otros. Pero cuando cumplí 80 años, mi señora me puso el dedo acusador y me dice, es tiempo de que te dediques a los naufragios de Maldonado. ¿Para qué investigaste durante tanto tiempo? Y bueno, a fines del 2025 surgió ese libro, pero que termina en 1830. Entonces estoy ahora continuando un segundo tomo, los ocurridos de 1830 hasta el presente. Y les aseguro que tengo bastante material, tanta cantidad de material que no sé cómo procesarlo. Y encima cada vez que converso con alguien me aparece con nuevos datos. Bueno, y acá bueno, este es mi ojo, pero no se mueve. No sé cómo hacerlo. No. Porque esto es un juego de inteligencia artificial que yo creí que estaba incluido en el video, en el cual si lo paso ahora, ¿lo podés incluir o no? ¿Sí? Dura 2 minutos nomás. Hoy tenemos que Es 1 minuto nada más. Esto lo hizo un especialista en inteligencia artificial, en manejo de imágenes, que trabaja en el Museo Mazzoni, que colabora con el Museo Mazzoni, y ha revivido a Mazzoni
como si fuera un joven que está mostrando el museo, ¿no? Acá tú lo conoces bien, a David, y realmente es tan lindo el trabajo que hizo que realmente lo quiero pasar para compartirlo con ustedes, porque lo que pasa es que cuando uno busca las cosas no. Ah, sí está. Lo dejamos. Lo dejamos para el grupo, lo agregamos para el grupo, pero eso, ahí aparezco yo, como invitándolos a conocer las profundidades y terminando con una guiñada que salió sensacional. Muchas gracias a todos.